Elevo a los demás con mi ejemplo de bienestar. No ayudarás a los demás con palabras tristes. No les ayudarás a elevarse reconociendo que tienen lo que no desean, sino siendo diferente. Les elevarás con el poder y la claridad de tu propio ejemplo. Si estás sano, puedes estimular el deseo de estarlo. Si eres rico, puedes estimular el deseo de prosperidad. Deja que sea tu ejemplo el que los eleve, que sea lo que hay en tu corazón lo que lo haga. Les ayudarás cuando te sientas bien con lo que piensas. Les deprimirás o aumentarás su negatividad cuando te sientas mal con tus pensamientos. Así es como sabes si los estás ayudando o no. Sabrás que has alcanzado el estado de permitir cuando estés dispuesto a permitir a otro, aunque esa persona no esté dispuesta a hacer lo mismo contigo. Cuando seas capaz de ser lo que eres, aunque los demás no lo aprueben. Cuando puedas ser tú mismo y no sientas una emoción negativa por lo que los demás piensen de ti. Cuando contemples este mundo y te sientas siempre feliz, serás un permitidor. Cuando puedas saber qué experiencias encierran felicidad y cuáles no, y tengas la disciplina de participar solo cuando hay alegría, habrás alcanzado la permisión. La diferencia sutil entre querer y necesitar. Al igual que a veces la diferencia entre emoción positiva y negativa puede ser muy sutil, la diferencia entre querer y necesitar también puede serlo. Cuando enfocas tu atención en lo que quieres, tu ser interior te ofrece una emoción positiva. Cuando la enfocas en lo que necesitas, tu ser interior te ofrece una emoción negativa porque no estás pensando en lo que quieres. Estás pensando en la ausencia de lo que quieres y tu ser interior sabe que aquello en lo que piensas es lo que atraes. Tu ser interior sabe que no quieres carencia, sabe que quieres lo que deseas y te está ofreciendo la guía para que te des cuenta de la diferencia. Enfocar tu atención en una solución hace que sientas una emoción positiva. Enfocarla en un problema hace que sientas una emoción negativa. Y aunque las diferencias sean sutiles, son muy importantes, porque cuando sientes una emoción positiva, atraes a tu experiencia lo que deseas. Cuando sientes una emoción negativa, atraes a tu experiencia lo que no deseas. Puedo crear deliberada, intencionada y gozosamente. Podríamos decir que un permitidor es alguien que ha aprendido la ley de la creación deliberada y que ha llegado a un punto en que ya no deshace su creación. Crea deliberada, intencionada y gozosamente. Como ves, la satisfacción solo procede de un sitio. Viene de desear, permitir y recibir. A medida que avanzas en esta experiencia de la vida física, manteniendo tus pensamientos dirigidos hacia lo que deseas, dejando que la poderosa ley de la atracción trabaje a tu favor, trayéndote cada vez más acontecimientos y circunstancias y otros seres compatibles contigo a tu experiencia. Irás descubriendo que la espiral de tu vida es ascendente y que se dirige hacia la felicidad y la libertad. ¿Tienes preguntas respecto al arte de permitir? Estoy viviendo el arte de permitir. Sherry: sí, tengo preguntas. Abraham: para mí el arte de permitir es el tema más interesante. Abraham: permitir es lo que has venido a enseñar en esta experiencia, pero antes de que puedas enseñar, has de saber. Normalmente este tema surge cuando se plantea esta situación. Alguien está haciendo algo que no me gusta. ¿Cómo puedo conseguir que haga lo que a mí me gusta? Y lo que se ha de entender es lo siguiente: en lugar de intentar que todas las personas hagan lo mismo o las cosas que a ti te gustan, es mucho mejor aceptar que todo el mundo tiene derecho a hacer o tener lo que desea y que tú, a través del poder de tus pensamientos, atraerás solo lo que está en armonía contigo. ¿Cómo puedo distinguir lo que está bien de lo que está mal? Sherry: no sabía nada del arte de permitir antes de conoceros, así que la forma en que tomaba mis decisiones respecto a lo que estaba bien o mal para mí era pensar en una acción en particular e intentar imaginar cómo sería el mundo si todos lo hicieran. Luego, si me parecía que el mundo sería más feliz y más cómodo, seguía adelante con esa acción. Por el contrario, si me parecía que sería
Un mundo en el que yo no querría vivir si todos lo hicieran, desestimaba esa acción. Pondré un ejemplo. Me gustaba ir al río a pescar truchas y al principio pescaba como la mayoría de la gente. Cogía todos los peces que podía. Pero creo que empecé a sentirme un poco incómodo al reflexionar si era correcto lo que estaba haciendo y pensé, ¿qué pasaría si todo el mundo hiciera lo mismo? Entonces imaginé que si todo el mundo pescara como yo, acabaríamos con todos los peces de los ríos y luego nadie podría gozar de ese placer. Al llegar a esa conclusión, decidí que no mataría ninguno de los peces que pescara. Los pescaría con un señuelo y solamente sacaría a un pez del agua si alguien me pedía alguno para comérselo. Abraham, bien, lo mejor que todos podemos ofrecer es el ejemplo de lo que somos. Nuestras palabras, pensamientos y por supuesto nuestras acciones pueden reforzarlo. Pero la clave para cualquiera de nosotros en nuestro deseo de mejorar el mundo es tomar decisiones más claras respecto a lo que queremos ser en cualquier momento y luego serlo. Lo que estabas haciendo con tu ejemplo estaba en armonía con lo que estamos enseñando ahora. En cuanto decidiste lo que querías, tu ser interior te ofreció la emoción que te ayudó a reconocer que lo que ibas a hacer era correcto. Es decir, en cuanto decidiste que querías mejorar este mundo, que querías aportar en lugar de restar desproporcionadamente, toda acción que emprendías o que tenías intención de emprender que no estuviera en armonía con esa intención, te hacía sentir incómodo. Exageraste tu deseo de que el mundo fuera un lugar mejor al imaginar que todas las personas hacían lo que estabas pensando. Por lo tanto, surgió una guía exagerada desde tu interior. Es un buen sistema. No pretendías que todos lo hicieran, solo estabas usando la idea para aclararte si era bueno para ti. Fue un buen plan. Pero ¿qué pasa cuando veo que los demás obran mal? Jerry, a mí me funcionó. Mis días de pescas estaban llenos de una felicidad espectacular, pero seguía sintiéndome incómodo cuando veía que otras personas mataban a los peces innecesariamente, solo por diversión o por cualquier otra razón. Abraham, bien. Ahora hemos llegado a una cuestión muy importante. Cuando tus acciones estaban en armonía con tus intenciones, eras feliz. Pero cuando las acciones de los otros no estaban en armonía con tus intenciones, ya no lo eras. Entonces, lo que necesitas es plantearte otras intenciones respecto a los demás. Un buen conjunto de intenciones respecto a los demás es el siguiente. Son lo que son, creadores de su propia experiencia de la vida, que atraen hacia sí, mientras que yo soy el creador de mi experiencia que atraigo hacia mí. Este es el arte de permitir. Cuando te repites esto varias veces, pronto reconoces que, en realidad, no están interfiriendo en tu mundo del modo que crees que lo hacen. Están creando su propio mundo y para ellos puede que no sea caótico. Lo difícil es cuando contemplas tu mundo con escasez, cuando empiezas a pensar en términos de cuántos peces hay o cuánta abundancia y prosperidad existe, pues entonces empiezas a preocuparte por si otras personas están malgastando o estropeando, sin dejar nada para los demás o para ti. Cuando entiendes que este universo, de hecho, esta experiencia física en la que estás participando es abundante y que no hay fin para esa abundancia, dejas de preocuparte, les dejas crear y que atraigan hacia ellos mientras tú creas y atraes hacia ti. ¿Desconocer lo indeseado permitirá lo deseado? Jerry. Bueno, el modo en que resolví ese dilema en realidad se remonta a 1970 y durante los 9 años siguientes desconecté por completo mi entrada de información de lo que denomino el mundo exterior. Desconecté la televisión y la radio y dejé de leer periódicos. También dejé de relacionarme con muchas personas que hablaban de cosas que no quería oír. Una vez más, esa decisión me funcionó. Funcionó tan bien que durante ese periodo de 9 años conseguí excelentes resultados en el ámbito de las relaciones personales que para mí eran importantes. Recobré y mantuve mi salud física y desarrollé interesantes recursos económicos. Fue muy gratificante, era distinto a todo lo que me había sucedido antes. Pero cerrarme de ese modo a las informaciones negativas y mantener mi atención en mis intenciones era en realidad una forma de esconder la cabeza bajo el ala en lugar de lo que vosotros llamáis permitir. Abraham, tiene mucho valor prestar atención a lo que es importante para ti.
Cuando escondiste la cabeza bajo el ala, por así decirlo, cerrándote a la mayoría de las influencias externas, pudiste enfocar tu atención en lo que era importante para ti. Cuando pensabas en algo, atraías poder, claridad y resultados. Y al hacer eso, recibías satisfacción. Esa satisfacción que solo procede del deseo de permitir y de conseguir. En cuanto a ser alguien que ignoraba o que escondía la cabeza bajo el ala sin prestar atención, en lugar de ser un permitidor, quizás no fuera como piensas. Prestar atención a lo que es importante para ti es el proceso mediante el cual permites a los demás que sean lo que quieren ser. Prestarte atención a ti mismo, a la vez que dejas que los demás hagan lo mismo, es un proceso muy importante en el arte de convertirse en un permitidor. Sherry. En otras palabras, ¿queréis decir que, como estaba esperando, aunque nunca había oído hablar de esto antes, la ley de la atracción y el proceso de creación deliberada me funcionaron y automáticamente pasé al estado de permitir? Abraham, así es, le estabas prestando atención a lo que era importante para ti, por lo tanto atraías más de lo mismo, lo que hacía que ver la televisión no fuera interesante y que leer los periódicos no fuera importante. No es que te estuvieras privando de algo que deseabas, sino que por la ley de la atracción estabas atrayendo más de lo que más deseabas. Cuando ves en la tele o lees en los periódicos cosas que no te gustan y que te hacen sentir una emoción negativa, estás obstaculizando la llegada de lo que deseas. ¿Queremos todos permitir la felicidad? Sherry. ¿Pretendemos la mayoría de los seres que hemos adoptado esta forma física entender el arte de permitir o estáis insinuando que solo los que hablamos con vosotros queremos comprenderlo? Abraham. Todos los que estáis ahora en la tierra con vuestros cuerpos físicos, antes de adoptarlos pretendíais comprender y ser permitidores. Pero la mayoría, desde vuestra perspectiva física, estáis lejos de entenderlo o desearlo. Más bien intentaréis controlar a otro antes que permitir que haga lo que quiera. No es difícil aprender a controlar la dirección de tus pensamientos, pero es totalmente imposible controlar la dirección de los de otro. ¿Pero qué sucede cuando los demás tienen experiencias negativas? Sherry, entonces, ¿es este estado de permitir que estamos buscando desde algún nivel un estado en el que podamos ver y ser conscientes de lo negativo que nos rodea o lo que nos parece negativo desde nuestra perspectiva y seguir siendo felices? ¿O es que no veremos lo negativo o no lo consideraremos negativo? Abraham, cuando enfocaste tu atención en las cosas que eran importantes para ti, no veías la televisión ni leías los periódicos, disfrutabas con lo que estabas haciendo. Estabas prestando tu atención a lo que te importaba y la ley de la atracción te aportó cada vez más fuerza y claridad. Por eso, lo otro simplemente no llegó a tu experiencia, porque no encajaba con tus intenciones de crecimiento y de éxito. Cuando tienes claro lo que quieres, no tienes que forzarte a seguir el camino, pues por la ley de la atracción lo sigues de forma natural. Por lo tanto, no es difícil ser un permitidor. Todo llega de manera fácil y sencilla, porque no estás interesado en todas esas cosas que nada tienen que ver con lo que deseas. Vuestra televisión, aunque os ofrece mucha información valiosa, también transmite muchas noticias que poco tiene que ver con nada de lo que queréis en vuestra experiencia de la vida. Muchos os sentáis a mirarla simplemente porque está ahí, porque no habéis tomado ninguna otra decisión, y ver la televisión no suele ser un acto deliberado, sino una acción por defecto. Y en ese estado de no intencionalidad, de no decisión, te estás abriendo a dejarte influenciar por los que estén transmitiendo. Por eso, eres literalmente bombardeado con los estímulos de pensamientos negativos de lo que ocurre en el mundo. Y como no has tomado ninguna decisión en cuanto a lo que quieres pensar al respecto, acabas absorbiendo en tu experiencia muchas cosas que no has elegido. Esto es crear por defecto, pensar en algo sin hacerlo deliberadamente, pensar en ello y por consiguiente atraerlo tanto si lo quieres como si no. Solo buscaré lo que quiero. Sherry, Abraham, ¿cómo podéis decirme que consiga y mantenga este estado de permisión que deseo, a pesar del hecho de que soy consciente de que hay muchas personas a mi alrededor
que desde su perspectiva experimentan sufrimiento o lo que yo denomino negatividades? Abraham, te sugerimos que tomes una decisión. La decisión de que hagas lo que hagas en el día de hoy, te relaciones con quienes te relaciones, tu intención principal sea buscar las cosas que quieres ver. Y cuando esa sea tu intención predominante por la ley de la atracción, atraerás solo las cosas que quieres atraer y verás solo lo que quieres ver. Un tamiz selectivo como modo de atracción selectivo. Cuando predomine tu intención de atraer solo lo que deseas, te convertirás en un tamiz selectivo. Atraerás solo aquello que quieres. Observarás selectivamente. Al principio te darás cuenta de que todavía atraes algunas cosas que no serán de tu agrado, porque los pensamientos y creencias anteriores ya habían tomado impulso antes de que llegara este momento. Pero con el tiempo, cuando el bienestar sea tu intención predominante al comienzo de cada día durante un mes o dos, empezarás a observar que hay pocas cosas en tu vida que no sean de tu agrado, pues tu impulso, tu pensamiento te habrá llevado más allá de lo que está sucediendo en el presente. Es difícil ser un permitidor cuando ves que alguien que tienes cerca hace algo que puede ser una amenaza para ti o para otra persona. Por eso dices, Abraham, no os entiendo cuando aseguráis que puedo alejar las cosas que no quiero con mi pensamiento, que puedo conseguir lo que quiero a través de mi pensamiento y que no he de actuar. Nosotros respondemos que a través de vuestros pensamientos invitáis, pero que lo que vivís hoy es el resultado de los pensamientos que habéis tenido antes, al igual que lo que pensáis hoy es lo que proyecta vuestro futuro. Vuestros pensamientos de hoy preparan vuestro futuro y cuando éste llegue viviréis los resultados de lo que pensáis ahora, al igual que hoy experimentáis el fruto de lo que pensáis antes.